Buenas noches, gracias por recibirnos. Estamos desbordados de tanta amabilidad. Disfrutamos estar en medio de ustedes y esperamos poder ser de disfrute para ustedes. En el Señor, poder dejarles algo en el Señor que pueda edificarlos, construirlos. Recién veía a ese niño, capaz que le decimos niño y se ofende, pero es un niño para mí, tocando esa batería y me hace acordar a mis años en mi adolescencia predicando el Evangelio, lo cual no me arrepiento en absolutamente nada de haber entregado tiempo, en haber dado horas de consagración al Señor a prepararnos para estos momentos. Así que hoy usted tiene que saber que cuando alguien se para delante de usted a dar una palabra, no es el producto de una preparación de un mensaje. Son todos los años que le hemos entregado al Señor para que hoy sea una conclusión. Lo que usted va a escuchar hoy son conclusiones de años y de vida. Así que esto usted tiene que tomarlo para partir de allí y ahorrarse tiempo de vida en cosas que lo vayan a usted posicionar en cosas mayores. En Córdoba, bueno, nos desempeñamos como pastores junto con el apóstol Juan Balistreri, como pastores allí en la Iglesia Manantial de Vida. Yo me dedico en mi trabajo, soy médico y mi tarea es ardua en esa parte, pero también estamos a cargo de varias áreas en la iglesia y permanentemente estamos ministrando al Señor. Y yo quisiera que el mensaje de hoy podamos aprovecharlo al 100%. Vamos a empezar a entender cuál es la diferencia que hay cuando un hombre y una mujer de Dios entienden lo que Dios quiere hacer en la tierra. Lo que Dios quiere hacer en el mundo no es hacer un lugar mejor. Dios quiere hacer lo que siempre quiso. Hay algo que Dios quiso hacer antes de que usted existiera. ¿Puede decirle amén a eso? Por lo tanto, usted no se crea la gran cosa en esta noche. Dios quiere hacer algo con usted, pero usted todavía no estaba ni siquiera en una semilla y Dios ya quería hacer algo sobre la tierra. Entonces, eso nos tiene que dar un entendimiento de que Dios es mucho más grande que todo lo que nos rodea, que todo el obstáculo que nosotros podamos tener para ver la manifestación de Dios sobre la tierra. Vamos a leer Génesis 2:7 y dice así la palabra del Señor. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿De dónde lo formó? Mientras solo era un pedazo de barro, tenía forma de hombre. Era algo muy parecido a nosotros, con 2 ojos, una cabeza, 2 brazos, 2 piernas, pero no se movía, no hablaba, tampoco molestaba. Era bastante cómodo tener un ser humano con forma de ser humano, pero que no interactuaba con Dios. Y entonces Dios tuvo que hacer esto y sopló en su nariz aliento de vida. ¿Qué hizo Dios? Dios hizo algo que no hizo con nada en la creación. Sopló. Y ese soplo de vida no se trata de la vida como de un animal o de una planta o de algo que tenga vida en la tierra. No tiene que ver con algo vivo,
sino que tiene que ver con un ámbito que se le abrió al hombre. Dice, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces, usted puede tener un hombre en la tierra con cabeza, 2 ojos, 2 piernas, caminando, pero eso no impacta en absolutamente nada en el mundo de donde Dios se mueve. Porque lo que Dios necesita no son hombres, sino que necesita gente viviente. Dios necesita seres vivientes. Usted tiene que saber que cuando Dios crea todo, Dios lo hace con un solo sentido. Dios se movía en los ámbitos de lo espiritual, de lo invisible, y Él se propuso por su propia intención manifestarse en el mundo de lo visible. Dios dijo, quiero salir del anonimato de lo visible. ¿Cuántos saben que Dios es luz? Dios es la luz. Si Dios es luz, el rango, cuando usted ve el rango de la luz, hay una poca porción del rango de luz que es visible. Hay un gran rango de luz que es invisible al ojo humano. Usted necesita un instrumento para poder ver otros rangos de luz que se utilizan, por ejemplo, para ver la luz ultravioleta, por ejemplo, que no es vista a simple vista. Sin embargo, la luz tiene toda un área invisible a nosotros. Eso nos refleja de que Dios dijo, yo me muevo en un ámbito donde no puedo tocar lo material, donde no puedo tener acceso a lo visible. Pero quiero mostrarme y manifestarme en lo visible. En la sed de manifestación de Dios en absolutamente en todo lo posible y en todo, llenar todo espacio con Dios, Él dice, voy a manifestarme en lo visible. Esa sed de manifestación de Dios en lo visible hace que usted esté aquí. Entonces, en Juan 4 dice la Biblia que Dios es espíritu. Así empieza ese versículo, en 4:16 si no me equivoco. Dice, Dios es espíritu. Y Él está buscando adoradores, dice. Que le adoren ¿cómo? En espíritu y en verdad. Dios, Él lo único que interpreta y recibe del mundo de lo material es lo que viene portando un espíritu. Porque solo puede moverse con moneda espiritual, para ponerle un nombre. Por eso es que lo bueno es que Dios no busca adoración. Podría decir, busco adoración, estoy buscando adoración, y Dios no busca adoración. Dios busca adoradores. Es mejor tener un árbol que tener 10 millones de kilos de limón, ¿o no? Porque un día se te acabarán los limones. Pero tener el árbol hará que no tengas nunca más falta de ese elemento. Entonces, Dios no busca adoración como primer trabajo en lo que Dios está involucrado en buscar. Dios está buscando personas que manifiesten lo invisible de Él. Entonces, Dios hizo algo, encapsuló algo espiritual en algo material. Lo encapsuló, metió algo invisible, que es la vida, en algo visible, que es nuestro cuerpo. El hombre es lo único creado que tiene doble faceta. Faceta espiritual y faceta natural o visible. Vamos a ponerle así para que sea más fácil de explicar. Todo lo único creado. Los ángeles solo tienen estructura espiritual
los animales y las cosas creadas, todos tienen estructura natural, pero lo único que tiene, el único elemento creado que tiene acceso a lo espiritual y a lo natural es el hombre. Por lo tanto, es un elemento disputado. Va a ser un elemento disputado tanto desde lo espiritual como desde lo natural. Van a tratar de reclutarte tanto para afectar el mundo de lo natural como para afectar lo espiritual. Esta doble faceta nos hace entonces deseables desde todo punto de vista. Primeramente desde el que nos creó, pero también desde los adversarios del propósito de Dios. Porque si alguien logra trastocar aquel elemento en el que Dios tiene la única posibilidad de expresarse en lo natural, entonces mantendrán a Dios en el mundo de lo invisible. Si un adversario logra anularte a ti, entonces logra anular la porción para la cual Dios te puso en la tierra, en lo que lo tienes que manifestar. Ese soplo de vida no es más que sí mismo metido en el hombre. Dios mismo puso su naturaleza. Por eso es que el hombre está constituido de barro, pero tiene material divino. Tiene materia prima, barro, pero también materia prima divina. Ahora, cuando nosotros empezamos a estudiar y a ver el comportamiento de Dios hacia el hombre, nosotros vemos a Dios tratando de sacar al hombre de la idea de su encierro natural y mental y humano y tratar de meterlo en la dimensión de lo divino. Tratar de que no lo absorban los 5 sentidos naturales, no lo pierdan, no lo convenzan, no le lleven la vida, las fuerzas, los 5 sentidos naturales, y pueda tener acceso a todo lo que significaba tener acceso al mundo espiritual. Usted sabe que algo invisible puede ser de muchas maneras, o porque es muy pequeño y usted no lo ve, o porque está oculto detrás de algo, pero usted siempre necesitará un elemento para descubrir lo invisible. En el hombre, para acceder a lo invisible de Dios, está su espíritu. Cuando el hombre peca, no solo se destituye de la gloria de Dios, sino que pierde el elemento más preciado que puede tener el hombre, que es el acceso al mundo espiritual. Perder el acceso y la conexión con lo espiritual hace que todo lo natural pierda todo sentido de ser. Mientras el hombre no se conecte con lo espiritual, no tendrá sentido de existencia, no tendrá sentido de llenura, no tendrá sentido de plenitud, no tendrá sentido de absolutamente en nada en lo que haga, porque nosotros fuimos creados para ser un factor de intercambio entre lo natural y lo espiritual. Eso quiere decir que si usted es un factor de cambio, significa que usted lleva algo de lo natural a lo espiritual y de lo espiritual a lo natural. Esa es nuestra función como hijos de Dios. Nuestra función es ser un factor de intercambio, de acceso de lo natural a lo espiritual y lo espiritual a lo natural. Somos aquello que transporta algo. Ese es nuestro efecto de transportación. Ahora, lo espiritual tiene un poder, tiene una medida, tiene un tamaño, aunque no tenga una medida medible en lo natural, tiene una medida, tiene una forma, tiene un límite. Ahora, ese límite, es decir,
ese límite espiritual jamás puede estar determinado por un límite natural. Y me voy a explicar en esto. Dios dice, formó al hombre, le dio una forma y metió algo en el hombre. Metió su espíritu, su vida. Dios es inmenso en poder, en grandeza, pero logró encapsular en algo natural, en algo pequeño, algo extraordinario que era espiritual. En esto suceden muchísimas cosas en el espíritu. Por ejemplo, el amor de Dios. El amor de Dios es inmenso, gigante, no tiene posibilidad de entrar en ninguna posibilidad de explicarlo con nuestra mente humana. Sin embargo, Él pudo encapsular en Jesús su amor. ¿Se entiende? ¿Me hago entender? Es decir que todo lo natural tiene la posibilidad de portar algo espiritual. Ahora, cuando aquello que porta lo espiritual intenta delimitar, ponerle un espacio, darle un marco, por ejemplo, religioso, de leyes naturales, donde empezamos a limitar a Dios en los lugares donde Él se puede mover y hacer y tener, es cuando se invierte el efecto creacional de Dios sobre la tierra. Este efecto creacional es que lo espiritual se mete en lo natural para transportarse. Ahora, cuando lo natural tiende a tener un poder de limitación sobre lo espiritual, allí es donde comienza el problema. ¿Por qué? Porque empieza a ponerle un tinte y un trasfondo humano, natural, a las cosas del espíritu. Por eso es que siempre lo espiritual debe gobernar lo natural, pero nunca al revés. Cuando algo natural intenta gobernar algo espiritual, es cuando se trastoca el principio espiritual. Ya vamos a llegar al punto donde usted va a decir, ¿qué me sirve esto el domingo, el martes cuando vaya a la verdulería? Tiene mucho que ver, porque todo lo que hacemos es espiritual. Todo lo que hacemos, si está portado del poder de Dios, es espiritual. Entonces, ¿qué sucedió? La muerte quiso limitar a Jesús. Quiso ponerle un punto final a Jesús. Pero el espíritu que portaba, el Cristo que portaba a Jesús en la tierra, no pudo contenerlo, la muerte de lo natural. No soportó. No soportó. Espiritual, no soportó.
carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, hay algo mayor que sostiene, que le da sentido a lo natural. Entonces, Pablo le está diciendo, si ustedes quieren a través de armas naturales vencer cosas espirituales, no van a lograrlo. Lo único que pueden hacer es pelear con armas que no son de la carne, para poder tener eficacia en donde, en cosas espirituales, aquellas cosas que se oponen al conocimiento de Dios. Por eso usted va a ver que en la Biblia todo aquello que es anti Dios es antimanifestación de Dios. ¿Qué hacen las disciplinas espirituales? Si usted aplica las disciplinas espirituales para calmar su mente y decir, ya leí la Biblia esta semana, o ya oré mi hora diaria, eso simplemente está tratando de ponerle un límite a lo espiritual. No sirve esa disciplina espiritual. En cambio, las disciplinas espirituales están puestas ¿para qué? Para someter nuestra carne, nuestro ser natural, ¿a qué? Al dominio de lo espiritual. Entonces, diferente es, sometí mi carne 1 hora esta semana y le dediqué esa hora a construir el gobierno de Dios sobre mi vida en lo espiritual. Me acuerdo cuando éramos jóvenes y toqué muchos años el bajo en la iglesia. Entonces nuestros líderes ya no sabían ya qué hacer para que oráramos, para que leyéramos la Biblia. Entonces, medio que nos impusieron de que teníamos que llenar unas planillas de oración. Entonces teníamos que poner la hora en que habíamos orado. Y claro, no queríamos mentir. Entonces, a las 11 de la noche hincábamos nuestras rodillas y medio que orábamos 5 minutos y el resto nos dormíamos y llenábamos la planilla que habíamos orado de 11 a 12 y que habíamos leído la Biblia. Claro, eso hacía que llenáramos una expectativa humana, pero bajo ningún concepto edificaba nada espiritual en nosotros. Entonces, tiene que ver entonces de que lo espiritual le da sentido a todo lo natural que nosotros hacemos. Si no porta un espíritu, no sirve. El dinero, por ejemplo, es uno de los ejemplos más claros en función de esto. Porque, por ejemplo, el dinero tiene un efecto de manifestación de algo. Usted con el dinero puede manifestar un espíritu o nada, o ser un símbolo que resuena. Entonces, el asunto es, ¿qué porta lo que yo hago? ¿Porta el deseo de manifestar a Dios o porta solamente un acto humano que no tiene ningún fundamento en lo espiritual? Nosotros fuimos creados para ser la manifestación de Dios. Dios es el ser de todas las cosas y nosotros somos el hacer de Dios. No, Dios es el ser de todas las cosas y nosotros somos su manifestación. ¿Cómo es esto? Dios es amor, pero Él se tuvo que encapsular en usted para manifestar su amor al mundo. En caso con Cristo, pero usted en el día de hoy presente, la forma en que Dios tiene de manifestar su amor al mundo es a través suyo. Por eso es que Dios es amor, pero queda encapsulado en lo espiritual si no encuentra una persona, un hombre que hace de ese soplo
su estilo de vida. Dios es fiel. Esa fidelidad solo puede ser manifestada en la tierra a través de hombres y mujeres que se dejan encapsular por ese soplo de fidelidad. Los israelitas tenían bien en claro este concepto del ser de Dios. Por eso cuando Moisés fue y le dijo, ¿cómo te presento a Faraón? ¿Cómo te presento a Faraón? Yo soy, decirle. Decirle a alguien yo soy es decirle al Faraón, la única forma en que vas a saber de parte de quién vengo es que lo conozcas. ¿Por qué? Porque solamente puedes entender a Dios y conocer a Dios si lo conoces directamente. Pero no solamente eso, sino que Dios le estaba diciendo, yo soy todo lo que se te pueda ocurrir que es, básicamente. Yo soy todo. Ese yo soy todo es todo lo espiritual. Es decir, usted, los científicos en la edad media por allí, cuando empezaron con esto del tema de la anatomía y de las disecciones, una de las búsquedas era la búsqueda del alma del hombre. Entonces, muchos anatomistas se hicieron ateos, teniendo una religión, se hicieron ateos porque nunca encontraron el alma del hombre. Entonces alguien dijo, yo he cortado al cuerpo del ser humano por todos lados y nunca encontré el alma. Entonces un filósofo fue y le dijo, de estos, no tengo exactamente la cita, pero le dijo, bueno, dice, entonces, abre a tu madre y fíjate dónde está su amor. Trata de que el cadáver de tu madre te dé el amor que te dio cuando estaba viva. ¿Por qué? Porque hay cosas que solo son patrimonio del espíritu. No las puedes encontrar. Solo puedes tocar lo espiritual, con lo espiritual. Por eso Dios busca adoradores que le adoren en. Entonces, nunca lo natural puede limitar lo espiritual. Miren lo que dice Romanos 1. Vamos a leer allí lo que dice Romanos 1. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Pues lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Es decir, todo lo que Dios quiso que el hombre supiera de Él, ya se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles. El apóstol Pablo, aquí en Romanos, lo que está diciendo es que Dios tiene una sed de manifestación. Y Él se manifestó. Dice, todo lo invisible de Dios se viene mostrando desde la creación. Lo que sucede es que el hombre no ha querido ver a Dios en todo lo creado. Ha habido una ignorancia selectiva de Dios en todo lo creado. Dice, todo lo creado muestra el poder de Dios y su deidad, que son, ¿cómo dice ahí? Invisibles. Dice, todo lo invisible de Dios,
su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles. Es decir, para aquellos que logran ver a Dios en todo lo que está a su alrededor, es claro que Dios está. El ser humano siempre ha tenido esa sed de búsqueda de algo superior. No puede ser que todo haya sido pura casualidad. No puede ser que todo haya sido producto de la casualidad. Yo soy un convencido de que es más fácil creer en el mundo de la causalidad de Dios y no en las casualidades del sistema. ¿Ah? Y por casualidad una célula se juntó con esto. Y por casualidad de entre millones de opciones que había, justo pasó esa. Pero eso no es todo. Dios se manifestó claramente. Ahora, dice, hay algo que pasó. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Cuando uno no pierde la perspectiva espiritual de la vida, empieza a entrar en una lógica natural. Esta lógica natural trae un enrollamiento en nuestra mente que nos lleva a un envanecimiento. Es decir, envanecerse significa no encontrarle ninguna razón a nada, no encontrarle un sentido absolutamente a nada en la vida. Lo que terminó haciendo el rey Salomón en Eclesiastés, que decía todo es vanidad, es porque vemos a un hombre que se sale de la sabiduría de Dios, pierde, así como Sansón perdió la fuerza, Salomón pierde la sabiduría en Eclesiastés. Y aunque sonaban sus palabras muy lindas y elocuentes, sus conclusiones te dan cuenta de que había perdido la perspectiva espiritual del asunto. Entonces, dice que empezaron a ver envanecerse en sus razonamientos. Y aunque sabían de que había algo superior que había hecho todo, empezaron a ignorar selectivamente a Dios. O otra estrategia diabólica es meterlo a Dios en una religión. Entonces, ¿saben cuál fue la estrategia diabólica? Fue la siguiente. La creación es imagen de Dios porque Dios la creó para que se reflejara en él. Pero hágase la idea de un espejo. Ese espejo muestra la imagen de Dios porque se refleja. Usted no puede ver con sus ojos naturales a Dios, pero sí ve a Dios en el espejo. Eso es lo creado. Lo creado muestra y naturaliza, dije bien al principio, a Dios. Pero imagínese este ejemplo que yo le voy a poner a usted. Un día usted se levanta, se para delante de un espejo y viene alguien y le dice a su hijo: niño, usted ya no va más a abrazar a su madre. Usted va a ir y va a abrazar ese espejo que tiene algo con la forma de su madre, se mueve como su madre, hace las muecas como su madre, pero usted ya no le va a dar más besos a su madre al cuerpo. Usted le va a dar un beso a ese espejo. Usted va a abrazar ese espejo. Usted le va a rendir honores a ese espejo. Y aunque parece que le estamos dando honra y honor a la imagen de Dios, se pierde la perspectiva. ¿Por qué? Porque ese espejo no puede devolver ese abrazo. Ese espejo mueve la boca, pero no habla. Ese espejo no da calor. Ese espejo es el reflejo frío de algo que no tiene el contenido vivo que significa el afecto y el abrazo. Eso hizo el hombre con Dios. Vio a Dios
reflejado en la naturaleza, como lo hicieron los indígenas, adoraban al sol. ¿Ah? Entonces, veían una imagen y un reflejo de Dios, pero solo se quedaron con el espejo. Y abrazaron el espejo. Y así el hombre empezó a envanecerse en su mente, creyendo que Dios era algo que tenía forma de lo natural. Y allí es donde dice, por eso dice que le dieron a Dios la imagen de semejanza de hombre, dice. Semejanza de aves, semejanza de cosas corruptibles. Entonces empezamos a ver a gente que en sus razonamientos empiezan a humanizar a Dios. O lo ven con debilidades, o lo ven como que es medio enojón, por ejemplo. O que le empezamos a poner a Dios características humanas. Cuando Dios, lo único que ha querido a través de la vida, desde que lo creó, es meterlo al hombre en lo divino. En que su manifestación sea divina. Y el hombre permanentemente haciendo fuerza al contrario. Haciendo fuerza para que Dios sea más parecido a nosotros. Entonces, esta puja permanente de motivaciones, Dios queriendo gobernar lo natural, y el hombre y el mundo espiritual adverso a Dios, a su manifestación, tratando de que Dios sea más humanitario, hace que Dios cada vez quede más en el anonimato y en la falta de expresión. Miren la palabra que usa. Dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que envanecieron sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El producto final de ignorar a Dios es la necedad. ¿Qué significa necedad? Es empeñarse en estar equivocado. Alguien necio no es alguien equivocado, es alguien que está empeñado en estar en equivocado. ¿Por qué? Porque conoce qué es lo real y lo verídico, conoce la verdad, pero no quiere obedecer a eso. Se empeña en la desobediencia, se empeña en estar equivocado. ¿Saben lo que esa palabra se envanecieron? ¿Sabe qué significa? Esa palabra se escribe matayó en griego y significa hacerse literalmente el tonto. Lo más serio de esto es que la siguiente es hacerse perverso y el siguiente hacerse idólatra. Es una consecución de actitudes. Primero me hago el tonto, luego viene la perversión y luego la idolatría. Y la palabra necio se escribe moraíno en griego y quiere decirse hacerse insípido, hacerse como un simplón, dice acá, así tal cual la traducción. Hacerse insípido. Semejanza con la parábola de la sal. La cuestión es que cuando el hombre se desconecta de la vida de Dios, aún sabiendo de que Dios es el que generó todo y el que quiere manifestarse en el mundo, aún así terminan eligiendo la ignorancia selectiva de Dios. El otro día predicando, hablé acerca de la ciencia y una persona después se me acerca después de la reunión y me dice, pastor, ¿cómo va a mezclar a Dios con la ciencia? Le digo, hermano, las dos cosas buscan lo mismo. Dios busca manifestar su verdad y la ciencia también. El asunto es que mientras la ciencia ignore a Dios, va a estar equivocada siempre. Porque no se puede ignorar
a Dios en todos los asuntos de nuestra vida. En algún punto llegas al punto de decir, ¿dónde, y esto quién lo hizo? ¿Ah? Aún en la teoría del Big Bang tiene los blancos de decir, ¿y quién hizo eso que explotó? Es decir, que aún así en las teorías más acérrimas a Dios no pueden dar un inicio de lo primero, de lo primero, de lo primero. Tienen que llegar a lo invisible que es Dios. Proverbios 3:35 dice, los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Los necios serán ignorados. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Un necio pierde la cordura. Por lo tanto, hermanos míos, ¿cuál es la idea de esta noche? Que usted salga pensando y entendiendo que usted no fue creado para alimentar este cuerpo, para mantener a su familia. Usted no fue creado para hacer un montón de actividades y cosas en la tierra. Usted fue creado para una sola cosa, manifestar el ser de Dios. Y si usted logra romper con todas las barreras que eso significa, es decir, toda oposición de la manifestación de Dios a través de su vida, es decir, su cultura, es decir, sus debilidades, es decir, sus tradiciones, su forma de pensar que no tiene nada que ver con Dios, todas esas cosas que se oponen a la manifestación y al conocimiento de Dios en la tierra, van a hacer que usted, si usted logra romper todos esos obstáculos, van a hacer que usted sea la expresión misma de lo que Dios quiere hacer en la tierra, aunque usted esté cavando un pozo para plantar un árbol. Porque no está en el hacer, sino que está en lo que porta ese hacer. Si usted porta a Cristo y usted ha logrado someter todo aquello natural que trata de limitar a Dios, usted va a lograr manifestar a Dios. Entonces el amor de Dios no va a ser algo abstracto, sino que va a ser usted manifestando el amor de Dios. Usted fíjese que la Biblia está escrita todo en pasado o en pretérito. Muy poquitas cosas están escritas en futuro y las que están escritas en futuro ya se cumplieron. Los profetas, cuando profetizaron, se cumplió en Cristo. Porque es así como suceden. Dios ya hizo todo. Dice la Biblia que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo. Usted tiene que saber lo que significa bendición espiritual. Si no sabe lo que es una bendición espiritual, siempre estará buscando bendiciones naturales. El hombre no necesita bendiciones naturales. O, si no, cualquiera sea una persona adinerada, podría bendecir a otros. No tendría que ir a un cura. Es decir, si tu búsqueda está en bendiciones naturales, no busques a un pastor, busca un empresario. Bendígame, bendígame, bendígame. Dios lo único que nos da son bendiciones espirituales. Ahora, esas bendiciones espirituales están en Cristo. Y si usted logra descodificar a Cristo en su vida, en la manifestación de la porción de Cristo que a usted le toca manifestar, entonces usted podrá hacer de todo lo que usted necesita para manifestar a Dios, traer todas las bendiciones espirituales a su mundo presente. Ahora, Dios nos da todas las cosas, pero Él espera un retorno también. Porque somos, dijimos, factor de intercambio, ¿no? Nosotros traemos de lo espiritual cosas, las bendiciones espirituales las traemos al mundo de lo natural a través de Cristo,
pero también le devolvemos a Dios algo. Eso que le devolvemos a Dios, Dios no lo espera de la misma forma en que nos lo dio. Dios lo espera multiplicado. ¿Y en qué forma Dios multiplica a través nuestro? En algo que se llama gloria. Dios no recibe monedas, Dios no recibe cosas naturales. Dios recibe gloria. Entonces, si Dios te da algo, ¿es para qué? Para que otros y tú mismo glorifiques a Dios por su manifestación en la tierra. Eso sube como olor agradable a Dios y alimenta y sostiene todo lo espiritual en una manera poderosa. Ese flujo, lo espiritual invadiendo lo natural y lo natural dando gloria a Dios, mantiene en una riqueza a Dios de una forma extraordinaria. Es decir, Dios fue inteligente. Dice, yo tengo que gobernar lo invisible, lo visible, porque ya lo invisible ya lo tengo todo dominado. No hay nadie que se me pueda hacer frente. El diablo está vencido. Yo ya no tengo nada que se me oponga en el mundo espiritual. Ahora debo manifestarme en lo natural. Y allí es donde se libraron las batallas más extraordinarias. Y esas batallas más extraordinarias no están allá lejos como nosotros acá de Irak, donde están todos. Están dentro de usted. La batalla de expresión de Dios en la tierra está en usted. En el gobierno de su alma, en el gobierno de sus reacciones, en el gobierno de todo aquello natural que ha alimentado su vida y ha sostenido todas las formas de razonamiento que a usted se le ocurre. Y fundamentalmente porque están envanecidas, no tienen razón de ser. No sé a qué hora empecé. Perdí el tiempo de la hora. ¿Ya estamos? Ya cerramos. Entonces, si tú tienes una empresa, pero esa empresa no porta un espíritu, entonces lo único que hará sería multiplicación de bienes y cosas naturales, pero jamás llevará gloria a Dios. Tú tienes que hacer la conversión y decir, Señor, sopla sobre esto que parece una empresa, pero que se termina convirtiendo en algo que lleva gloria a Dios. Entonces, ya no es algo que sostiene mi vida, ya no es mi trabajo, ya no es mi profesión, ya no es lo que yo hago, sino que, porque antes como que todos teníamos el sueño cuando éramos jóvenes y adolescentes en los años 90, predicar a las naciones. Y veíamos como eso y que todo el mundo, no sé, y se iban a vaciar todos los países y que iban a ir toda la gente a las naciones. Es una cosa de locos eso. La gente no entendió que el envío era hacia lo que significa manifestar a Dios. Entonces yo ya me saqué de la cabeza esa idea de que mi propósito está allá, y siempre está lejos, está en otro país, yo siempre desde adolescente le digo a los jóvenes, fui líder de jóvenes y le decía a los jóvenes, Dios se ahorró un pasaje contigo, te hizo nacer en donde más te necesita. Si te necesita en África, ya te va a dar el pasaje, pero primero cumplí para lo que estás ahí donde estás. No puede ser que Dios haya sido tan poco inteligente de haberte hecho nacer en el peor lugar del mundo para manifestarlo. No, mira, Dios me puso acá. Lo que pasa, hermano, es que si tú no logras manifestar a Dios en donde estás, no lo vas a hacer en ninguna parte del mundo. Si no logras manifestar a Dios con la esposa que Dios te dio, no, ninguna esposa ni ninguna parte del mundo va a lograr hacerte sacar algo de Dios en tu vida, hermano. Entonces, ama a tu esposa y asume el desafío. Rompa el desafío de su propia alma, de sus propias limitaciones. Rompa el desafío y las trabas que usted mismo se ha puesto
en la construcción de razonamientos envanecidos. Salga de la necedad, esa necesidad imperiosa del alma, esa enfermedad, diría yo, del alma, de querer estar equivocado, errado. Entonces, por ejemplo, hay empresas y laboratorios que piden estudios clínicos para sus propios medicamentos, pero ponen tanto dinero a los investigadores que los investigadores están sesgados en los resultados que van a obtener. Claro, no importa si la droga funciona o no funciona, lo importante es pasar el trámite legal para que la puedan vender. Muchas veces nosotros en nuestra mente hacemos ese mismo trabajo. Coimiamos nuestra cultura para hacerla creer que sirve a Dios. Justificamos nuestros comportamientos para darle un énfasis de que sirven a Dios. Pero cuando van al mercado son totalmente ineficaces. No sirven. No pasan las pruebas mínimas de eficacia. O empiezan a dar efectos adversos que no salieron en los estudios porque los ignoraron los investigadores. O ni siquiera cumplieron todos los pasos que necesitaban. Entonces allí donde nosotros vemos la mala praxis de la iglesia, no de la iglesia, de la gente, creyendo que con buenas intenciones, pero lamentablemente envanecidos. ¿Y en qué terminan? Frente a un espejo y dicen, pero si Dios está ahí. Y Dios tocándole la espalda atrás. No estoy ahí, estoy acá atrás. Date vuelta, porque lo que yo necesito contigo no es a través de un espejo, es directo. El espejo mueve la boca, pero el sonido sale de acá, del espíritu, de lo espiritual. Y allí es donde entonces el ser humano tiene acceso a lo invisible de Dios, se deja formar por lo invisible de Dios y logra producir algo eterno, algo extraordinario, poderoso en la tierra. Por lo tanto, hermanos, no dejemos que nos limiten nuestros propios, nuestros fundamentos en lo natural. Miren lo que dice Gálatas 3:3. ¿Tan necios sois que habiendo comenzado por el Espíritu ahora vais a acabar en la carne? Es una búsqueda permanente de no perder el hilo de lo espiritual en nosotros. Es algo que es persistente en nosotros, en la cual si no hay una fuente de alimentación espiritual permanente de Dios en nuestras vidas, empezamos a tomar datos y fuente de alimentación de lo natural. O te desconectas de lo espiritual de Dios o te empiezas a alimentar de lo natural. Entonces ya lo que antes, la cara del pastor, que antes era el mejor pastor del mundo, empieza, pero no sé, está como inflado. Entonces ahí te empiezas a ver que empiezan los pensamientos de envanecimiento porque no tienen ningún tipo de posibilidad de llevar ningún tipo de fruto. Cuando alguien se empieza a sentir raro en la iglesia, que no sé qué me pasa, que qué sé yo, tienes que ver tu fuente de alimentación. Tienes que ver tu fuente, quién está soplando. ¿Quién está soplando? ¿De dónde está viniendo? ¿Qué refuerza? ¿Qué somete lo que estás oyendo? ¿Somete lo que Dios está queriendo hacer en tu vida o somete tu alma? Por eso, cuando yo escucho canciones como esta de que, como la que escuchamos recién, disculpen los que la crearon, no sé, que mi deleite es darle su deleite. Yo quiero decirle algo, servir a Dios
no es lo más lindo para nuestra alma. No es tan deleitoso hacer gozar a Dios y disfrutar a Dios en lo que Él quiere, porque su deleite es ver nuestra alma rendida a sus pies. Y eso es muy doloroso. Cumplir su propósito en la tierra tiene más que ver con morir que con vivir. Estamos demasiado vivos nosotros para que Dios se pueda ver. Todavía hay demasiado ejercicio humano para que Dios pueda usarte a ti de forma sin limitación, sin artrosis. Entonces, amados míos, les pido que inclinen su rostro, porque me gustaría que ahora ustedes, en función de lo que escuchó y anotó ahí en sus notas, yo creo que la mayor utilidad que tienen las notas son lo que usted puede orar en este momento, con sus notas en la mano. Porque la mayoría de esas notas puedo asegurar que van a parar a un librito, un escritorio que nunca se leen, salvo algunas excepciones. Pero en este momento es el mejor uso que usted le puede dar a sus notas, en orar y pedirle al Señor directamente, en función de lo que usted escuchó, qué es lo que quiere que Él haga de su vida. Hermanos, si nuestra vida solo es para manifestar a Dios en un solo acto, va a valer la pena. Ahora asegúrate que todo lo que vivas antes de ese acto sea pura rendición, para que ese momento no haya nada de ti, sino que sea todo Él. Todo Él. Dios te necesita en las cosas menores y en las cosas mayores. Te necesita en tu familia, te necesita en tu casa. ¿Por qué? Porque Dios se autolimitó en ti y dijo: yo me voy a manifestar a través de, y pon tu nombre. Y mi única posibilidad de que alguien me vea en la tierra es que esta persona me manifieste y me muestre. Preguntarle a Dios algo que ya sé lo que me va a responder es necedad. Caín le preguntó a Dios: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Fue una pregunta necia. Insistir en algo de lo cual Dios ya se expidió en nuestra vida es necedad. Si Dios ya te dijo que no, muchacho, a esa chica, no le sigas preguntando, porque vas a lograr envanecer tu mente. Si Dios te ha dicho no a ese ámbito y tú sigues consultando y preguntando y poniendo 10.000 vellones para que Dios se muestre, si Él ya te ha dicho y te ha dicho varias veces no, empieza a ver, porque Dios es más fácil que diga que sí, pero tú tienes que estar centrado en el Espíritu. Cuando nuestra vida está centrada en el Espíritu, los sí de Dios son uno tras otro. Dios es extraordinario, es glorioso, maravilloso, pero en una vida en plenitud en el Espíritu. Dios en la carne es una tortura. Por eso es que
las personas que están sometidas a sus deseos en la carne, son todo lo que se refiere a Dios se convierte en una tortura para ellos. Cada palabra, cada prédica es un puñal. En vez de ser un disfrute, es un puñal. Por eso, hermanos míos, alinea tu vida en función del Espíritu. No pierdas tu perspectiva espiritual de tu vida. Yo podría haber sido cualquier cosa en la vida. Elegí ser médico. Y aunque elegí una profesión que me encanta, hay cosas que hago y que no me gustan hacerlas. ¿Pero por qué las hago? Porque son parte inherente a mi trabajo. Así pasan las cosas del Espíritu. A veces tendré que negarme a mí mismo, a mis propios gustos, para solamente hacer algo que Dios me dijo que hiciera, que lo expresa mejor. Pero a mí me encanta usar esta ropa, pero el Señor te dijo que no la uses. Y por más que no es pecado usarla, en ti produce necedad. Y te pongo un ejemplo banal, tonto, para que entiendas las cosas más poderosas. Si el Señor te dice no compres, compra. Si el Señor te dice ve y no vas. O si el Señor te dice algo en tu espíritu, tienes que someterlo. Someter tu razonamiento humano a lo que Él quiere. El hombre permanentemente está queriendo encasillar a Dios, poner a Dios en un cuadrito de 4x4, porque así estamos nosotros criados y formados en nuestra mente. Pero Dios rompe todo eso. Dios siempre va a romper tus estructuras y se va a salir del lugar donde tú lo pusiste. Siempre se va a salir allí y se va a manifestar como Él quiere manifestarse sobre tu vida. Gracias, Padre, por esta noche. Queremos vivir y habitar en el Espíritu, Señor, sin abstraernos de este cuerpo, pero sometemos todos nuestros deseos a tu pura manifestación, Señor. Sometemos todo aquello que somos a ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque podemos disfrutar tu presencia y no es a través de un espejo que se parece a ti, sino que eres tú mismo habitando en nosotros, que nos da tu calor, que nos da tu contención, nos da tu cuidado. Aunque todo a nuestro alrededor hubiera dolor, tú haces que nuestro corazón se sostenga firme en ti, Señor. Gracias, Padre, te honramos, Señor. Gracias. Aleluya. Den un aplauso al Señor. Wow. Es maravilloso cuando Dios habla en nuestra vida. Antes de comenzar la reunión, yo subí al cuarto piso y oraba al Señor diciendo: Señor, direcciónanos. Señor, háblanos. Necesitamos escucharte hablar. Necesitamos confirmación de lo que has estado hablando a la iglesia va por buen camino. Y de verdad es maravilloso escuchar cómo Dios responde a una oración tan rápido. Así que gracias, Señor, por la vida de Pastor Iván, por su esposa Soledad, por sus hijos. Gracias, Señor, por esta conexión divina, por la honra que nos da, Señor, de poder escucharte a través de tu Hijo, Señor. Gracias, Papito. Estamos felices, Señor. Y
honrados por este día tan hermoso. En el nombre de Jesús. Amén.